Para empezar, el martes, Sánchez se duele por la filtración de sus WhatsApps a Ábalos, pero hace saber a los suyos que se encuentra bien. El PSOE sugiere que ha filtrado la UCO y que es delito, pero añade que no tiene intención de presentar denuncia. Quien lo entienda que lo compre. Paje y Lambán retratan al presidente aquí en Onda Cero como obsesionado por acallar la disidencia interna e iracundo ante las opiniones críticas. Feijóo le pone fecha al Congreso de su partido, primeros del mes de julio, por si hubiera adelanto electoral. Su liderazgo no está en juego, algunos de los altos cargos de su equipo, pues igual sí. Los varones le piden un proyecto que ilusione. El PSOE aplaude la convocatoria porque ve el liderazgo de Feijóo desgastado. Dice, pues razón de más para que estuviera deseando que siga. Y la guerra arancelaria, con China llegó la tregua y Trump y Xi se dan tiempo para negociar tarifas reducidas durante 3 meses y después ya se verá. Las bolsas lo celebran y la Unión Europea busca la forma de conseguir que Trump también recule en los aranceles que nos ha impuesto a nosotros. Hoy el presidente de Estados Unidos inicia gira por Oriente Próximo y no descarta plantarse en Turquía el jueves por si se animara a ir Vladimir Putin. Lo primero, pues siguen siendo los WhatsApps de Sánchez y de José Luis Ábalos. De momento, los que han trascendido, los que se están publicando, son WhatsApps del presidente del gobierno, al que entonces era su número 2 en el partido y ministro de Transportes, y viceversa, las respuestas de Ábalos. De momento. Claro, si es que alguien tiene todos los WhatsApps que José Luis Ábalos intercambió, todos, no con Sánchez, sino con el resto de la humanidad, durante años, pues el serial este de los mensajes puede durar eternamente. Con la incógnita abierta, como ya contábamos ayer, sobre quién filtra. Pero la información del mundo, como dice, que estos WhatsApps están en 2 memorias que le fueron requisadas a Koldo García por la UCO, pues de ahí dice el PSOE, pues entonces es la UCO. Aunque en realidad, como ya se está viendo que los políticos dicen una cosa en público y luego otra en privado lo que están diciendo es, tiene pinta de que es Ábalos, ¿no? Claro, que lo tenga la UCO no significa que no lo tenga Ábalos. ¿De dónde están los WhatsApps? Pues igual están en más de un sitio. Ábalos ha dado una explicación un poco de aquella manera al Periódico de Cataluña, en la que le dice que él guardaba todos los WhatsApps porque tenía intención de escribir sus memorias en un futuro y que entonces le podían servir para eso. Que los guardaba, pero que cuando hizo mudanza, porque dejó de ser ministro, se lo encargó a Koldo la mudanza. Y que entonces echó de menos todos los WhatsApps y ahora se ha dado cuenta de dónde estaban. Dice, pues si los tenía Koldo en unas memorias que tenía en su casa. ¿Es creíble que Koldo haya sido desleal con José Luis Ábalos y le haya ocultado que conservaba sus WhatsApps sin decírselo? Bueno, por eso en el PSOE dicen, estos son mensajes, recados que nos está enviando Ábalos, avisos al presidente del gobierno. Los de hoy, los que publica hoy El Mundo, tienen que ver con Pablo Iglesias y con Margarita Robles. Están conversando Sánchez y Ábalos primero sobre el día que Pablo Iglesias anuncia que deja el gobierno. Entonces se piden opinión el uno al otro. Ábalos demuestra tener buen ojo, porque dice, esto de dedicarse a las elecciones autonómicas en Madrid, esto es el inicio de su retirada. Va a ser su última aventura. En efecto lo fue. Pero Sánchez le dice, nunca es la última. Porque esto es un poco sujétame el cubata, ¿no? Nunca es la última. Pues también acertó, porque ahí sigue Pablo Iglesias. De taberna en taberna, cambiando de local gracias a la colecta que ha hecho, pero sin abandonar en realidad la actividad política que en ella sigue. Y sobre Margarita Robles, pues comentan, porque son muy dados a comer, sobre todo Ábalos, es muy dado a ver las entrevistas que dan todos en todas partes. Ven las entrevistas en televisión y las comentan por WhatsApp. Y entonces están comentando una entrevista que da Margarita Robles a finales del año 20 en La Sexta, en la que están hablando de cómo la señora Díaz Ayuso ha elogiado a Margarita Robles. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos en los que Ayuso hablaba maravillas de la ministra de Defensa? ¿Y qué tiempos en los que la ministra de Defensa decía, si es que los ciudadanos no quieren confrontación? Y por eso yo no estoy por la confrontación, pues lleva 7 años en un gobierno que alimenta la confrontación cada día, ¿no? Entonces están comentando la entrevista y Ábalos le dice que claro, que Margarita hace la broma con la canción de Margarita se llama mi amor, de la película. Entonces Sánchez le dice, sí, Margarita yo creo que se acuesta con su uniforme. Es una pájara, dice el presidente, seguramente en términos muy favorables a la aludida. ¿Qué tiempos aquellos en los que Margarita Robles daba entrevistas con tanta frecuencia? Ahora que el asunto es el plan de rearme, está desaparecida en combate. Bueno, los WhatsApps. Reacciones ayer aquí de Paje y de Lambán, aludidos por la entrega de WhatsApps del domingo, para retratar a un presidente Sánchez muy poco partidario, ¿verdad?, de que haya diferencias de opinión dentro de su partido, e incluso, en algunas ocasiones, como decía Lambán, iracundo a la hora de abroncar a los disidentes. Los presidentes que ya estábamos de presidentes
antes de los cambios en el PSOE, muchas veces nos preguntábamos entre nosotros, oye, ¿a qué viene la inquina? ¿Por qué hay este ambiente tan hostil? Las reacciones del presidente eran, repito, iracundas. El partido es un páramo absoluto en el que la disidencia está absolutamente suspendida, claro. Está absolutamente eliminada. Retrato que hacen Lambani y Paje del presidente Sánchez, pues alguien que ha acabado con la diferencia de opiniones dentro del PSOE, que ha convertido el PSOE en un páramo. Alguien que llegó al poder, precisamente en el Partido Socialista, sobre todo en su segunda etapa, cuando regresó a la Secretaría General, siendo un disidente y celebrando que hubiera diferencias de enfoques dentro del partido, y que lo que ha hecho en los 7 años que lleva ya al frente del gobierno pues es acabar con las diferencias internas dentro del partido. Marcar, como decía él, a los varones, marcar a los disidentes. Bueno, en el Partido Socialista, pues crisis de comunicación, porque están diciendo todo el tiempo una cosa y su contraria. Por ejemplo, que Sánchez ya hizo saber el domingo, cuando leyó la primera entrega, en un grupo de WhatsApp que debe tener con ministros y altos cargos, que ya hizo saber que le parecía muy grave lo que estaba sucediendo, porque se estaba atacando a su privacidad, pero que en todo caso él se encontraba bien. Al PSOE le parece muy grave. Ayer se repitió a primera hora el estribillo de es un delito, es un delito, es un delito esta filtración, gravísimo, gravísimo, gravísimo. Pero a la vez dice la señora Peña que no le dedicaron ni un minuto en la reunión de la Ejecutiva Socialista. Dices, pues para ser tan grave ya se lo podían haber dedicado. Argumentos de la portavoz del partido y de la vicepresidenta María Jesús Montero. Es que no hay nada relevante. Es que al fin y al cabo mi grupo de primos es más interesante y más animado que las filtraciones y los mensajes que hemos podido ver estos días. Que nunca tenía que haber visto la luz y que evidentemente es responsable de él quien tienen el deber de custodia, pero espero que se investigue. Quien tiene el deber de custodia se supone que es la UCO. Pues que la UCO dice a nosotros que no nos miren, que nosotros... ¿Acaso ha aparecido esto en un informe de la UCO? No, ¿por qué? Porque sabemos perfectamente que los mensajes que tienen que ver con la vida privada o con cuestiones que no tienen que ver con la causa, con la investigación, con la corrupción, no deben aparecer en ningún informe de la UCO. Porque, como dice hoy La Razón, eso sería una causa para que Ábalos pudiera reclamar la nulidad de la investigación. Si en un informe de la UCO se vulnera su privacidad. La UCO se defiende, la UCO dice nosotros no hemos ido. La UCO depende del Ministerio de Interior. Dice, responde ante el juez, sí, pero depende orgánicamente del ministro Marlaska. Otro que está pendiente de dar algunas explicaciones, el ministro Marlaska. ¿Sobre qué? Pues sobre el contrato con Israel de las balas, por ejemplo. O sobre si hubo sabotaje o no en la alta velocidad. Hace 2 lunes, en la alta velocidad Madrid-Andalucía. El grupo, aclaro que el grupo de WhatsApp de primos al que se refiere Esther Peña no es el que comparten altos cargos del Partido Socialista. No es que se consideren ellos primos al ver lo que se dice de ellos en conversaciones privadas. Es el grupo familiar, se ve, porque ahí estaba pues, simpática la portavoz del Partido Socialista. Bueno, hoy hay reunión en el Palacio de la Moncloa, hay Consejo de Ministros. Interesante Consejo de Ministros. Igual aprovecha Margarita Robles para acercarse a Pedro Sánchez y decirle lo de Pájara. Lo decías a favor, ¿no, presidente? El PP le ha puesto fecha a su próximo congreso del partido. Está toda España pendiente de qué hará el PP en el mes de julio. Desde luego los periódicos sí, porque hoy hay recados deberes más que recados, deberes para el señor Núñez Feijóo en los editoriales de unos cuantos diarios que insisten, la mayoría de ellos, en que, bueno, es verdad que en las encuestas va por delante del PSOE y que tiene el poder en casi todas las comunidades autónomas, pero que hace falta un proyecto que ilusione a los ciudadanos, proyecto inspirador. Proyecto que amplíe la base electoral, un proyecto, o sea que está muy bien lo de contra Sánchez, pero que tiene que ir un poco más allá. Ayer lo que dijo el señor Núñez Feijóo es que él espera que este congreso, aunque es extraordinario, porque todavía no tocaba formalmente, pues que sea ordinario, es decir, que no haya grandes sobresaltos. Voy a proponer que sea inmediatamente después del final de este periodo de sesiones para no distraernos en la labor de control del gobierno y así poder iniciar el próximo curso político en septiembre plenamente operativos. Por tanto, sí, vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. La gente que está diciendo, porque claro, el cónclave es cuando el Papa se ha muerto para elegir a un Papa nuevo, Feijóo. Lo están diciendo, por cierto, la verdad es que en los medios de comunicación utilizamos lo del cónclave constantemente, sin necesidad de que se nos muera nadie, pero el cónclave del PP. Interesante en realidad, más allá de la ubicación ideológica, de qué hacemos con Vox, en fin, que es lo de las asignaturas de siempre de un congreso del Partido Popular, la forma de elegir al líder, que ahora mismo es un sistema de primarias mixtas, digamos. Primero votan los militantes, después votan los compromisarios. Hay quien dice, la Dirección Nacional quiere cambiar este sistema. ¿Para qué o por qué? Pues esto es lo que habrá que debatir en el Congreso del PP. Porque también hay quien dice, Ayuso no quiere que se cambie,
porque cree que llegado el caso, no ahora, pero sí después de unas próximas elecciones generales en las que Feijóo no consiguiera el poder, la voz de la militancia sí le podría favorecer en una supuesta competición, vete tú a saber con quién. Bueno, igual con Juanma Moreno, que es el presidente de Andalucía y con el que hablaremos a las 9 de esta mañana. Y luego la guerra arancelaria, le cuento que hay tregua entre Estados Unidos y China, hasta el punto de que en la sesión de ayer, pues las pérdidas en las bolsas que se venían produciendo desde que el día 2 de abril Trump mostró la pizarrita con los aranceles, pues ayer cambiaron las tendencias. La Unión Europea ve bien que haya un acuerdo. La tregua es durante 3 meses. El acuerdo que cerró Estados Unidos con el Reino Unido también le parece muy positivo. La Unión Europea está un poco como envidiosa. Dice, a ver si con nosotros también. Pues no parece, porque ha dicho Donald Trump que aquí los malos de la película siempre son los de la Unión Europea, que son los que peor le han puesto las cosas siempre a las empresas y a la economía de los Estados Unidos. Está de gira ya por Oriente Próximo el presidente Trump. Comienza hoy en Arabia Saudí, luego estará en Emiratos y no tiene previsto reunión con el primer ministro Netanyahu, lo cual tiene un poco inquieta a la clase política israelí. Y ha dicho Donald Trump que si el jueves se anima a Putin a ir a Ankara a hablar con Zelensky, el presidente de Ucrania, pues que él tampoco, o sea, le dice al piloto del Air Force One, oye, cambia de destino, vámonos para Turquía. Y él estará allí si es necesario. Es verdad que ahora mismo el que está ejerciendo de mediador entre Ucrania y Rusia no es Trump, sino Erdogan, el presidente a perpetuidad de la República Turca. Alsina en Onda Cero.